Bueno, buenos días. El día de hoy vengo a exponer o hablar sobre lo que es la enfermedad pericárdica. Entonces, para empezar, primero voy a hablar un poquito sobre el pericardio. Entonces, el pericardio es un saco fibroseroso. Este va a tener una doble capa. Va a estar formado por lo que es el pericardio parietal y lo que es el pericardio visceral. Generalmente, este suele medir menos de 1 milímetro aproximadamente, ¿verdad? En cuanto al pericardio parietal, este está formado por dos capas. Está la capa fibrosa y está la capa serosa. Entonces, la fibrosa general nos va a servir porque va como a anclar o va a sujetar el pericardio a lo que es el diafragma, el esternón, la fascia y también grandes vasos. De ahí, en cuanto a la capa serosa, esta va a estar de manera interna, ¿verdad? Y tiene una función como similar al pericardio visceral. Si bien estas dos capas, tanto la parietal como la visceral, no están como que muy pegadas entre sí, ¿verdad? Hay como líquido entre ellas de aproximadamente de 15 a 35 ml. Realmente el pericardio no se suele visualizar así muy bien en las rayos X, se aprecia mejor en tomografía, ¿verdad? O en la resonancia magnética. De ahí, bueno, ya después ahorita de hablar bien un poquito de la anatomía, ya puedo empezar hablando de las enfermedades. Entonces, empezando con las calcificaciones pericárdicas. Bueno, las calcificaciones pericárdicas generalmente se dan porque en el pericardio suele haber como lesiones constantes. Suelen haber como diferentes causas que provocan que el pericardio esté lesionándose y que tenga adherencias y que esto mismo tenga un engrosamiento y que a la larga lleve a que ocurra un depósito de calcio. Entonces, dentro de las causas que pueden llegar a producir esto, tenemos la pericarditis, tenemos la enfermedad renal, tenemos enfermedades autoinmunes como sea el lupus o la esclerodermia también. Está la radiación y está la cirugía y traumatismo y las causas idiopáticas. Entonces, ¿cómo se va a ver? O sea, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo vamos a ver que hay calcificaciones o que hay calcificaciones pericárdicas? Generalmente en la placa de rayos X lo que vamos a ver es un engrosamiento, ¿verdad? Se va a ver ese borde engrosado. Generalmente se suele ver más del lado derecho, suele ser más común del lado derecho que del lado izquierdo, ¿verdad? Se va a ver este bordecito aquí, ¿verdad? Engrosado. Y en algunos casos puede llegar a ver también, la aurícula puede llegar a estar dilatada, la aurícula izquierda. Aquí también se puede ver el engrosamiento, ¿verdad? Del pericardio. Entonces, en algunos casos, estas mismas calcificaciones pericárdicas nos pueden llevar a una pericarditis constrictiva. Que la pericarditis constrictiva se caracteriza porque va a haber un aumento de la presión en los ventrículos. ¿Por qué? Porque al haber este engrosamiento del pericardio va a evitar de que el pericardio pueda expandirse durante la diástole en su totalidad, ¿verdad? Porque sí se empieza a llenar, ¿verdad? Iniciando la diástole, pero ya para terminar la diástole no suele expandirse por esta misma restricción que tiene, por este engrosamiento y por esta fibrosis también que hay. De ahí, eso va a producir también a la vez un aumento de la presión, ¿verdad? Aumentar la presión del ventrículo derecho, ¿verdad? Secundario también al aumento de la presión del ventrículo izquierdo. De ahí, dentro de las causas vienen siendo las mismas, ¿verdad? Van a ser las mismas que las de las calcificaciones pericárdicas, siempre por causas autoinmunes, pericarditis, radiación, cirugía, traumatismo. Y igual, ¿verdad? Vamos a ver ese engrosamiento, ese borde engrosado de la silueta cardíaca.
¿verdad? De ahí, si bien es cierto que la mayoría de los casos de la pericarditis constrictiva se suelen hallar calcificaciones pericárdicas, esto no se suele dar en todos los casos, ¿verdad? Solo se da aproximadamente en un 30% de los pacientes, ¿verdad? Entonces no quiere decir que todos los pacientes que tengan calcificaciones van a tener pericarditis, ¿verdad? Ni que todos los pacientes con pericarditis van a tener calcificaciones tampoco. Ok, ya de ahí, en cuanto al quiste pericárdico, estas suelen ser lesiones bastante, son benignas, son bastante raras. Generalmente la ubicación más frecuente en la que se suelen encontrar va a ser el ángulo cardiofrénico derecho, ¿verdad? No quiere decir que no se den tampoco del lado izquierdo, ¿verdad? Pero es más frecuente en el ángulo cardiofrénico derecho. Y generalmente la mayoría de los pacientes suelen ser asintomáticos. Pueden llegar a presentar síntomas en caso de que la lesión sea muy grande y empiece a producir, como que empiece a comprimir estructuras adyacentes. Entonces el paciente puede venir y presentar tos, puede presentar disnea, puede presentar dolor de pecho, ¿verdad? Por el tamaño de este quiste. Sí, entonces, ¿cómo los vamos a ver los quistes? Los quistes tienen una apariencia redondeada, ¿verdad? Suelen ubicarse aquí cerca del diafragma y del borde anterior del tórax, ¿verdad? Ahí es donde generalmente se suelen encontrar estos quistes, como vemos acá. De ahí, en cuanto al derrame pericárdico, el derrame pericárdico es una acumulación de líquido de aproximadamente entre 30 a 50 ml, ¿verdad? Que va a encontrarse ahí. Y generalmente, ¿verdad? Entre las causas que pueden producir este derrame son varias, ¿verdad? Vienen siendo parecidas a las que ya he mencionado. Puede ser por causas idiopáticas, por causas inflamatorias. Siempre las enfermedades autoinmunes también están, ¿verdad? Como el lupus, la artritis, la esclerodermia. Está también enfermedades postquirúrgicas o traumáticas, la radioterapia. Pueden ser por causas renales o por causas malignas como ser tumores, ¿verdad? Como un mesotelioma, una metástasis. Y también la hipertensión pulmonar también puede estar. En cuanto a las endocrinas, el hipotiroidismo también podría producir un derrame pericárdico. Entonces, este líquido que se suele acumular puede ser un transudado o puede ser un exudado. Dentro de ¿en qué caso se puede dar un transudado? Bueno, puede ser pacientes que tengan insuficiencia cardíaca congénita o, ¿verdad? Otras afectaciones, sobre todo del lado derecho. De ahí, entre los derrames que pueden ser por exudados, son exudados, generalmente son por neoplasias, infecciones, enfermedad renal, traumas, ¿verdad? También podrían darse un piopericardio, que es cuando hay ya acumulación de microorganismos, ¿verdad? Y ya está es bastante mortal, ¿verdad? Suele producir generalmente el paciente, tiene una tasa alta de mortalidad. ¿Qué más? De ahí, ok. En cuanto perdón, sí. En cuanto a las rayos X, ¿verdad? Se va a ver una imagen, el corazón se va a ver agrandado. Va a tener ese aumento del tamaño de la silueta cardíaca y como de aspecto de botella de agua, ¿verdad? En la imagen anteroposterior. Y en la imagen lateral sí, se puede observar como el signo de la almohadilla grasa, ¿verdad? Que se ve como signo ahí, ¿verdad? Que nos dice de que hay un derrame.
Sin embargo, el método diagnóstico, sí, para el diagnóstico de elección es el ultrasonido. Entonces, esa es lo, lo que se debe usar, ¿verdad? Para hacer el diagnóstico del derrame pericárdico. De ahí, bueno, tiene sus limitantes, ¿verdad? Como siempre, que en algunos casos puede que no se logre ver, ¿verdad? Si del todo el volumen del derrame, o no se logra observar bien dónde se está produciendo. Entonces suele haber sus como limitantes también con el ultrasonido, pero este es el método de elección para hacer el diagnóstico. De ahí está el taponamiento cardíaco. Ya con el taponamiento cardíaco estamos hablando de que hay una acumulación de líquido aproximadamente de 100 a 200 ml. Ya es una mayor cantidad. Ya va a haber también un aumento de la presión intrapericárdica. Va a haber también una compresión de las cámaras del corazón, sobre todo el ventrículo derecho. Y, ¿qué más? Okay. Entonces se va a ver así, se va a empezar a acumular aquí todo alrededor, ¿verdad? Del corazón. Y en cuanto a la imagen, ¿verdad? Vamos a verla similar a lo que se ve en el derrame pericárdico. Siempre va a haber un aumento del tamaño del corazón por toda esa acumulación de líquido que hay, ¿verdad? Va a haber una cardiomegalia bastante excesiva, ¿verdad? Y de allí, en cuanto al ultrasonido, para hacer el diagnóstico con el taponamiento cardíaco, influyen tanto lo que son la clínica del paciente como el método de imagen, ¿verdad? Porque, como sabemos, está la triada de Beck, ¿verdad? Que es la que nos indica, ¿verdad? O que la que nos guía para poder detectar un taponamiento cardíaco, que incluye lo que es la ingurgitación yugular, la disminución de los ruidos cardíacos y también una hipotensión. Sumado a esto está también el ultrasonido. Entonces, con el ultrasonido, aparte de ver, ¿verdad? Todo el líquido, ¿verdad? Que se está acumulando, nos va a permitir ver dónde se está dando, ¿verdad? Este derrame, la distribución de este, su ecogenicidad también, y cómo se produjo el taponamiento. Si hay un colapso sistólico auricular derecho, si hay un colapso diastólico ventricular, si hay una distensión de la vena cava, ¿verdad? Aunque este suele ser bastante inespecífico, pero ya nos va a ir guiando más para poder hacer el diagnóstico. Ok. De ahí, con el neumopericardio, esta, ¿verdad? Es una bastante mortal. Generalmente esta suele ocurrir en pacientes pediátricos, en niños, y generalmente suele ser consecuencia o secundario a procedimientos que se le hizo al paciente. Ya sea porque se le hizo una endoscopía, porque se le hizo una intubación, porque se le colocó una sonda, una punción, una cirugía. ¿Y en qué consiste el neumopericardio? El neumopericardio consiste en la acumulación del aire en la cavidad pericárdica, ¿verdad? Entonces, se va a ver así, ¿verdad? Vamos a ver el corazón va a estar rodeado de este gas. Se va a ver el aire alrededor aquí en el corazón. Por este procedimiento que se hizo, ¿verdad? Entonces va a producir que se acumule aire aquí en el pericardio. Y el tratamiento de esto, pues depende, ¿verdad? De cómo fue que se produjo la lesión, ¿verdad? Porque generalmente la causa es por causa iatrogénica. Y ya con las metástasis pericárdicas, si bien, ¿verdad? Pueden haber tumores primarios de pericardio, pero las metástasis pericárdicas suelen producir una mayor afectación. Entonces, estas son más frecuentes también y generalmente se pueden dar
puede haber una diseminación hemática, linfática o por continuidad. Y dentro de los cánceres que más comúnmente producen este tipo de, producen metástasis, ¿verdad? Pericardio, está el pulmón, la mama y el linfoma. De estos, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama y el linfoma, se da por diseminación linfática más que todo. Mientras que en el caso del melanoma, ¿verdad? Suele ser por una metástasis de un por un metástasis hematógeno, si no me equivoco. Ajá. Y ya de ahí, el caso del cáncer de pulmón ya suele ser, ¿verdad? Por continuidad que se suele dar esta metástasis. De ahí, en cuanto a los síntomas que presenta, van a ser bastante variables y bastante inespecíficos, ¿verdad? Porque son síntomas de cáncer, ¿verdad? Va a haber dolor, puede haber dificultad, puede haber tos, puede haber disnea, ¿verdad? En algunos casos pueden haber derrames hemorrágicos, ¿verdad? Que se produzcan y bastante grandes, incluso puede llevar al paciente a un taponamiento cardíaco, ¿verdad? Por este mismo cáncer. Y la verdad que el estudio de elección para este tipo de patología, se podría decir, que es la tomografía, ¿verdad? O la resonancia magnética. Y esa es mi bibliografía. ¿Tienen dudas, preguntas, comentarios? Hola, muy buenos días. Gracias por su clase, Rina. Solo recordar cómo se realiza la medición por ultrasonido, ¿verdad? Se debe realizar, número 1, durante la diástole, y que existe una forma de cuantificación del derrame pericárdico que va de leve, moderado, severo a muy severo, y eso depende del diámetro que obtengamos o la separación entre las dos capas del pericardio. Recordando que debe ser durante la diástole, no durante la sístole. Eso va de leve, menos de 10 milímetros, moderado 10 a 20, severo más de 20, muy severo más de 25. Esto según la Sociedad Americana de Cardiografía Clínica en sus recomendaciones para la valoración cardiovascular por imágenes, y aplica tanto para ultrasonido como para tomografía también, únicamente. ¿Alguien más tiene alguna aportación? Una bonita su clase. Siempre hay que tomar en cuenta lo que Jorge expuso ahorita para determinar que verdaderamente existe un derrame pericárdico. También es importante ver por ultrasonido las características del líquido pericárdico, porque las pericarditis pueden ser de diferentes etiologías, como usted lo explicó, puede ser inflamatoria, en caso de enfermedades autoinmunes, puede ser infecciosas, en el caso de estreptococo, estafilococo, pueden ser tumorales y también pueden ser secundarias a radiación. Dentro de las tumorales pueden ser primarias o secundarias. Entonces, hay que clasificar más o menos la etiología de la enfermedad. Los rayos X convencionales, pues lo único que nos pueden ver es deformidad de la forma del corazón o una densidad mayor pericárdica, pero no es tan específico como lo sería en el caso del ultrasonido. La resonancia magnética, pues son resonancias magnéticas con protocolos específicos por el movimiento de las cámaras cardíacas. Dependerá de la patología de definir cuál de los estudios sea de elección. Con mayor frecuencia se estará haciendo ultrasonido cardíaco, sobre todo por lo que Jorge nos explicó ahorita de la cantidad de líquido que hay que determinar para caracterizar si estamos en un leve, moderado o severo, ¿verdad? Y que es en la diástole, principalmente porque se comprimen los ventrículos y hay acúmulo de líquido. Entonces, también es importante en esto la medición del grosor de las paredes
del pericardio. Nos ayuda mucho a ubicarnos en cuanto a determinar si estamos frente a un taponamiento cardíaco o no y el manejo del mismo. La tríada que usted refirió, ¿verdad? Regurgitación yugular, disminución de los ruidos cardíacos y ya se me olvidó cuál era el otro. Es importante caracterizarlos para poder definir el estado de gravedad del paciente y poder hacer lo que se llama la ventana pericárdica. Tal vez, Jorge, es importante que les envíe en la tablita, ¿verdad?, de las cantidades que hay que buscar para determinar si estamos frente a un derrame leve, moderado o severo. Por lo demás, felicito su clase y no sé si habían más dudas o comentarios. Si no las hay, entonces concluimos la clase del día de hoy. Bueno, que pasen una feliz mañana.